¿Ya se dio cuenta de que en época electoral los candidatos presidenciales proponen de todo? Hasta puentes de donde no hay ríos, como decía la emblemática canción del maestro Arnulfo Briceño. Lo más curioso es que en medio de tantas y tantas propuestas, a varias de las candidaturas y al electorado se les está quedando de lado uno de los temas más importantes de los que tendría que hablar hoy el país, las desigualdades. Pues pensando en este asunto que es definido por Naciones Unidas como la diferencia no equitativa en el acceso a los recursos, a los servicios públicos, a las oportunidades de desarrollo y a las condiciones de vida, un grupo de 6 aliados decidieron plantearle al país esta conversación e invitaron a las candidaturas presidenciales de Colombia para las elecciones de 2026 a que hablen sobre el asunto, a que le cuenten al país qué es lo que proponen en materia de desigualdades o para resolver mejor las desigualdades del país. ¿Quiénes fueron esos aliados? La Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Justicia, Reimaginemos, Oxfam Colombia y por supuesto El Espectador. A ese encuentro asistieron varias de las candidaturas que compiten por las presidenciales de 2026. Roy Barreras, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y la candidata Paloma Valencia. ¿De qué hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Y cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar de ese encuentro? Pues precisamente para analizarlo hemos invitado nuevamente a una parte del grupo organizador de ese encuentro, representado por varias de las instituciones que, insistimos, convocaron al foro de candidatos que fue realizado en la Universidad de los Andes. ¿De quiénes les estoy hablando? Les estoy hablando del profesor Leopoldo Ferguson, PhD, profesor asociado de la Universidad de los Andes, de la doctora profesora Diana Guzmán, PhD también, directora de Justicia y, que no se me olvide, profesora de la Universidad Nacional, ¿cierto? Alison Benson, PhD también, directora de Reimaginemos, y Jairo Villabona, PhD, profesor asociado de la Universidad Nacional. Imagínense ustedes la tremenda nómina que tenemos acá para conversar del tema. Yo quisiera, para arrancar el tema, tal vez en el orden en que los presenté, primero saludarlos y preguntarles cuál es la primera conclusión o la primera pista, el primer mensaje que les queda a cada uno de ustedes como consecuencia de esta conversación con las candidaturas presidenciales. Profesor Leopoldo, bienvenido. Gracias, Albert, y hola a todos los compañeros y compañeras. Una primera cosa que yo me llevo del debate que organizamos es que sirvió para mostrar diferencias de talante. En particular, me pareció que quedó claro que la candidata Paloma Valencia es relativamente más conservadora que los demás candidatos, en el sentido de que si miramos las preguntas que les hicimos, sus soluciones tienden a ser cambios a la política que se está implementando en el país y no necesariamente cambios a los arreglos institucionales o a creación de programas radicalmente nuevos. Le voy a dar 3 ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad regional, Claudia habló de descentralizar la planeación nacional, habló Claudia López. Roy Barreras habló de implementar fuertemente la reforma agraria. Luis Gilberto Murillo fue poco menos concreto, pero cuestionó fuertemente el centralismo. Mientras que Paloma habló de atacar el problema de baja productividad rural con políticas concretas de extensión, investigación o subsidios. Mercado laboral, algo similar. Claudia López habló de programas que crean nuevos sistemas, por ejemplo, un sistema nacional de cuidado, o nuevos programas en el sector educativo. Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo de nuevo fueron un poco menos concretos, pero también hablaron como de cambios más grandes, mientras que Paloma habló de la implementación de su ley escalera, de gabelas concretas como trámites gratis, cámaras de comercio gratis, incentivos tributarios. Y el tercer ejemplo es en el caso de la desigualdad de género. Aquí le doy el contraste entre las mujeres. Claudia López dijo, se necesitan cambios en el sistema político, listas cerradas y paritarias, autonomía territorial indígena y afro, acciones afirmativas acumulativas, mientras que Paloma habló de la importancia de acceso a gas y entregar estufas. Entonces creo que ahí se ve una diferencia en talante general, en donde Paloma no pensó tanto en los límites institucionales, sino más bien en las políticas concretas, algunas que ya han sido tratadas y después de pronto podemos discutir si nos parecen acertadas o no. Y creo que esa fue una primera cosa que me llevo. Dicho sea de paso, este resumen también creo que sirve para mostrar otra pequeña diferencia adicional, es que me pareció que las más concretas en sus propuestas, con esta diferencia de talante, fueron las mujeres. ¿Así? Sí, me parece que fueron más concretas las propuestas de Claudia y de Paloma que las de los demás candidatos. ¿Qué opinan nuestros demás invitados? ¿Están de acuerdo con este análisis que plantea el profesor Ferguson?
Yo ahí tengo dos reacciones. La primera, estoy de acuerdo con que el foro nos permitió ver contrastes entre las 4 candidaturas en temas de desigualdad. Pero creo que el gran contraste no es si Paloma es más conservadora que los otros, sino en que creo que tiene una política, que no tiene una política de desigualdad. Yo creo que ahí ella nos respondió en la mayoría de las preguntas con políticas económicas generales. Y con apuestas de cómo ve el sistema tributario, pero realmente con muy poco específico sobre desigualdad. Y ahora podemos discutirlo con más calma, pero creo que esa es una diferencia importante. Yo sí creo que fueron más específicas en sus ejemplos las mujeres. No sé si necesariamente eso es una diferencia de género, pero sí creo que coincidimos acá, en este caso, en que fueron más específicas. ¿Y la profesora Alison, cómo lo ve? Bueno, yo creo que es muy interesante como esta diferencia de talantes que nos dice Leopoldo. Creo que, como menciona Diana, hay una pregunta y es reconocer que Colombia es uno de los países más desiguales, ¿eso qué implica en política? Y definir qué es una política que reduce la desigualdad es algo muy difícil. Nosotros tenemos unos consensos de que es una política para reducir la pobreza y ahí entran subsidios, entran servicios básicos, pero cuando hablamos de desigualdad necesariamente estamos hablando de la existencia simultánea de unas exclusiones extremas y como dice Juan Camilo Cárdenas de los Andes, injustas, y también unos privilegios extremos e injustos. Entonces, un poco la invitación de este debate, que además me parece fundamental que sea la primera vez que en Colombia se habla de desigualdad en el marco de unas presidenciales, pues implica hablar exactamente de cómo vamos a reorganizar esquemas, no solo institucionales, sino también culturales, ahorita podemos hablar sobre eso, para que se cierren esas distancias entre el privilegio y la exclusión. Entonces creo que eso fue algo que quedó faltando en buena medida, no solo, bueno, en las propuestas de Paloma, pero en algunos otros casos también. Entonces, creo que esto era un debate para abrir esa conversación de cómo vamos a reducir las distancias, que no son solo distancias en dinero, sino también distancias en oportunidades, y al final esto es lo que más nos importa. ¿Y el profesor Villabona? Bueno, un saludo a los compañeros. Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo. Me parece que Paloma Valencia se fue como más objetiva, como no fue a lo macro, sino fue a puntos muy específicos. Por ejemplo, en lo tributario habló del régimen simple, ¿sí? Y pues yo no estoy muy de acuerdo con el régimen simple, y habló también del IVA, que se debería bajar el IVA al 15% y que deberían otra vez volver a contar con los 2 días sin IVA. Entonces fueron unos ejemplos que ella colocó muy específicos, pero no tocó todo el tema amplio de cada uno, por ejemplo, de salud, de educación, fue muy objetiva en ejemplos como específicos. Entonces yo creo que eso fue lo que vi. Si me permiten ustedes, yo no soy analista, solo como periodista que estaba ahí, los vi y las vi, fue muy a cada quien en su tema. Entonces Paloma, claro que fue muy activa cuando las discusiones, que en el Congreso hubo discusiones muy fuertes sobre el tema del IVA, por ejemplo, o de los 2 días de devolución del IVA, pues estaba metida en su tema. O Claudia López, aprovechando el tema del cuidado, de las manzanas del cuidado y demás, entonces ahí también. Pero quiero escuchar la reflexión que nos deja la profesora Diana Guzmán, porque ya empezamos con el profesor Ferguson y nos dio su puntada inicial. Profesora Diana, ¿cuál es su conclusión de este debate, de este foro de candidatos? Muchas gracias, Elber. Mira, lo primero es que yo creo que logramos el cometido principal, y es ponerlos a hablar sobre desigualdad y sobre desigualdad socioeconómica. ¿Por qué? Porque una cosa que notamos hace 4 años, que fue cuando empezamos la Alianza de Justicia Uniandes para pensarnos este formato, que finalmente en ese momento no logramos hacerlo porque los candidatos no quisieron participar, esta vez lo logramos. Entonces, bien. Primero, eso es un gran logro. No logramos que todas las candidaturas y que 2 de las que van punteando participaran. Eso me parece que es negativo, pero habla más de qué tan dispuestas están a hablar, dialogar y debatir, lo cual puede ser muy malo para la democracia, pero logramos que al menos 4 se sentaran a hablar con nosotros. Primero. Segundo, el objetivo era concentrémonos en desigualdad. Colombia tiene muchos problemas, pero uno de esos problemas centrales es la desigualdad. Y como decía Alison muy bien, esta tiende en los debates a
quedar desdibujada en relación con otros problemas. Entonces, muchas veces se desplazan el debate y la conversación sobre desigualdad para que nos concentremos en seguridad. Pero incluso cuando hablamos de desigualdad, parece que las políticas en las que están pensando muchas de los políticos y hacedores de política tienen que ver con pobreza y tienen que ver con fenómenos que, claro, están muy cerca a la desigualdad, pero que no son específicamente de desigualdad. Ahora, a pesar de las diferencias en las apuestas de estas 4 candidaturas que finalmente participaron, creo que todas terminaron concentrándose en una de las dimensiones de la desigualdad socioeconómica, que es justamente la de cómo abordarla desde la política económica, la política fiscal y las reformas, algunas reformas al Estado. Pero se quedaron por fuera otras dimensiones importantes para abordar la desigualdad. Por ejemplo, la dimensión cultural. La desigualdad no solo es el resultado de decisiones políticas o económicas, es también el resultado de unos dispositivos culturales que favorecen percepciones sociales que reproducen la desigualdad. Entonces, por ejemplo, no hablamos de narrativas sobre desigualdad, no hablamos de la forma como la cultura contribuye a que esa desigualdad se mantenga en el tiempo y además se reproduzca. Y eso significa, para mí, mi lectura son campañas que se están pensando algunas cosas de política económica y fiscal, pero no necesariamente una visión más global y comprensiva de la desigualdad que permita enfrentarla como fenómeno complejo que es en Colombia. Algunas excepciones de temas que yo creo que tocan algo de esa dimensión cultural, sí se habló de educación. Creo que todos tocaron el tema de educación, algunos de nuevo con más precisión que otros. Creo que ahí, digamos, Roy, Murillo, Claudia López hablaron específicamente de algunas de sus apuestas en educación. También hablaron, por ejemplo, de participación política, pero hay otras que se quedaron por fuera. Nadie mencionó, por ejemplo, todo el tema de imaginarios. Tampoco hablamos mucho de la trampa de la meritocracia y yo creo que ahí hay unas dimensiones que es importante seguir discutiendo cuando hablamos de desigualdad socioeconómica. Los temas que conversamos y los que se quedaron por fuera. Muy bien. Bueno, también hay que decir que faltaba tiempo, ¿no? Que no teníamos tanto tiempo. Pero muy importante. Gracias, profesora Diana. ¿Quién quiere reaccionar? Porque yo quería profesora comentar lo de muy importante el punto que dice Diana, porque la desigualdad, cuando hablamos de estas distancias, no solamente necesitamos hablar de políticas públicas, sino también de la forma como nos entendemos a nosotros, a los otros y al rol del Estado y de la sociedad. Y creo que es interesante ver, por ejemplo, hilando con lo que nos decía Leopoldo de los talantes de las propuestas, cuando uno se piensa que el problema del campo es la falta de acceso al crédito, detrás hay una narrativa de que la persona y el empresario lo que necesita es dinero para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es un poco ligado con esta discusión de la meritocracia y cómo salir adelante o no depende de uno, ¿no? De la acción individual. Y por el otro lado está toda esta discusión que dice, no, venga que la acción individual importa, pero hay unas macroestructuras, así se llaman en la academia, pero pues esto se refiere al contexto y a las decisiones que están más allá del alcance de uno, que hay que pues intervenir y volver más justas. Entonces uno ahí pues podría hilar con que no es suficiente crédito, toca pensar en cómo descentralizar el Estado, el presupuesto, en cómo llevar bienes básicos, infraestructura. Entonces creo que también en la misma narrativa de las propuestas de los candidatos podemos ver diferentes visiones sobre la desigualdad y los cambios culturales que tenemos que hacer, que pues no solo van por la meritocracia, sino también el rol del Estado, el rol de la mujer en la economía y la sociedad, etcétera. Muy bien, otro punto adicional, profesor. Yo tengo una cucharada que agregar ahí, Leopoldo, digamos, diciendo que me parece muy interesante el punto que está mencionando Diana de la importancia de los aspectos culturales, y lo voy a ilustrar en 2 cosas. Primero, como ella dijo, la forma como planteamos el debate mismo sobre la desigualdad tiene detrás, como lo enmarcamos, un bagaje cultural. Entonces, un poco el punto, por ejemplo, de que tanta importancia le dan las distintas campañas a la desigualdad, tiene que ver también con si son o no esa importancia de la desigualdad congruentes con la historia que están diciendo sobre cómo funciona el país. Yo creo que la historia que está detrás de una candidata como Paloma es que en cierto sentido hay un dilema entre crecer o distribuir. Y ahí es que crecer, porque así salimos más de la pobreza, incluso las personas que tienen menos privilegios. Pero uno también puede enmarcar la discusión de la desigualdad más bien en términos de que uno puede crecer y redistribuir.
y que de hecho en un país como Colombia con desigualdades tan extremas, muchos de los cambios que reducen la desigualdad también mejoran la eficiencia como funciona la economía y por lo tanto ponen a la sociedad a crecer más. Entonces creo que ahí también, y ahí yo veo por ejemplo el punto que dijo Diana de que la desigualdad no es un tema prioritario de Paloma y es más eso a que Paloma sea conservadora. Yo creo que son las dos cosas, creo que son dos temas complementarios más que sustitutos, y ahí está un poco como cuál es el relato cultural que va acorde con mis prioridades de política. Y entonces creo que en el país, en Colombia, tiene cierta fuerza ese relato de que, ojo, con pararle muchas bolas a la desigualdad, al menos entre ciertos sectores, porque eso implica poner en riesgo el crecimiento, y yo no creo que eso creo que es un falso dilema. Y otro ejemplo donde la cultura es muy importante, me lo hizo recordar el ejemplo que dijo Jairo, y es el tema de la moral tributaria. Si queremos luchar por una mejor desigualdad, pues por una mejor lucha contra la desigualdad, por una mejor distribución del ingreso, tenemos que tener un sistema tributario que funcional, y uno de los límites para tener un sistema tributario funcional en Colombia es la muy baja moral tributaria que tenemos. Y la baja moral tributaria tiene que ver con la sensación de que no nos vamos a meter a contribuir lo suficiente o en proporción a lo que deberíamos al Estado, y creo que es una tarea pendiente. Entonces hay un montón de temas culturales que entran en la búsqueda de una sociedad más justa, que los candidatos no parecen tenerlo como de primer orden en su discusión en el debate, y en eso estoy completamente de acuerdo con Diana. Y una cosa para agregar ahí, creo que estoy de acuerdo con tu lectura de en Paloma lo que parece haber es hay que crecer, distribuir no es importante o incluso incompatible con ese crecimiento. En los otros creo que hay una apuesta más por crezcamos pero con distribución. Incluso hubo menciones al tema de reforma agraria. Por uno de los candidatos, Roy, yo creo que iba a estar más presente el tema de reforma agraria, pero en todo caso hizo parte de esta idea de redistribución. Pero creo que a eso además habría que agregarle justamente que no es solamente redistribución económica, sino por ejemplo también inclusión y representación. Y ahí hubo algunas menciones, pero no son tan profundas. Me quedo en esta segunda ronda con varios mensajes de fondo que dejaron ustedes, porque quisiera repetir el tema general que en la primera pregunta lo dijo la profesora Alison y ahora lo dice la profesora Diana, y es, no se había hecho un debate sobre temas de desigualdades. O sea, en los medios de comunicación nos lo pasamos hablando con candidatos todo el tiempo, en todos los formatos, escrito, audio, video, lo que sea, y casi siempre termina uno yéndose al mismo lado. Entonces es la securitización de la conversación y por supuesto tenemos nuestros conflictos y bien delicados, pero nos vamos siempre a lo mismo y se nos queda esto por fuera, que es lo que ellos están contando. Yo quiero agregar algo de lo de cultura que dijo Diana, que me parece muy importante, y reforzar lo que ella dice, y es que para mí lo cultural, la educación se vuelve cultura con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros no tenemos conciencia de los impuestos. O sea, usted busca un amigo, oiga, búsqueme un contador que me haga que pague menos impuestos, ¿cierto? Y lo vemos muy bien, o sea, como, oiga, ese tipo es un pilo, me hizo pagar menos impuestos, ¿cierto? Y lo vemos normal, ¿sí? En otro país no, o sea, hay la cultura de que hay que contribuir con los impuestos para que el país se desarrolle, y hay esa conciencia. Aquí no la tenemos, y es porque desde niños eso no nos lo han enseñado. Entonces no tenemos esa parte cultural del impuesto, de que tenemos que pagar el impuesto. Entonces me parece muy importante que eso se haga. Entonces yo creo que debieron haber hablado un poco más sobre el tema. No entraron mucho en el asunto. No usted. tanto. No, y verdad, Pues la única propuesta concreta que hubo, que es 2 días sin IVA, es lo peor para la moral tributaria. Manda un mensaje de que es lo esto peor, es como un claro. premio que hay que darnos, sino que al contrario, tenemos que pagar el IVA y tenemos que pagar la renta personal y tenemos que pagar todo lo demás, pues en una sociedad que funcione. O eliminar el impuesto al patrimonio. Sí, las propuestas que hubo no fueron muy de generación de moral tributaria, sino todo lo contrario, más bien de erosión de moral tributaria. Ahí tienen ustedes el punto. Profesora Alison, ¿cuál es su conclusión o el mensaje que le dejó a usted este debate? Bueno, para mí otro mensaje súper importante es que hay un mayor consenso entre pues, todos los candidatos y desde todas las orillas en que existen dos Colombias, ¿no? Esa distancia en oportunidades entre la periferia y el centro parece que es algo que todos reconocemos, que pues es bastante obvio, los datos siempre lo han dicho, pero quizás no estaba mucho en el discurso como político y en las prioridades. Creo que ahorita ha cogido más fuerza.
Y creo que dos cosas más pasaron ahí. Lo primero, que hay también un reconocimiento, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo lo dijo muy explícitamente, de que esto es el resultado de una herencia de un sistema colonial, centralista, racista en muchos casos, y como lo dijo Claudia, que esta realidad que no solamente es historia, es la vida diaria, las oportunidades de las personas hoy en día, pues no sale de la nada, no sale del aire, es el resultado de unas decisiones, y pues por eso mismo creo que hay un tema clave, es tenemos un consenso colectivo de que hay que cerrar estas brechas, porque no puede ser que todavía en unas partes de Colombia no haya las cosas básicas, agua, energía, pues muchísimo menos crédito. Entonces creo que eso es importante, y yo creo que otro punto que mencionaron los candidatos también bastante es que esa Colombia olvidada se ha sentido representada, escuchada en el actual gobierno. Y yo creo que hablando de, como decía Diana, de las narrativas y esos cambios en percepciones que están detrás de la desigualdad, pues es muy importante, ¿no? Como decir, hay unas personas que usualmente no eran tenidas en cuenta, ya son tenidas en cuenta. Eso es algo que Colombia de pronto todavía no entiende la dimensión de lo que puede significar, pero no nos podemos quedar ahí. Escuchar es una cosa, pero transformar la realidad y las oportunidades de las personas es el paso que el actual gobierno no logró como dar concretamente, y esa es la pregunta concreta para el siguiente gobierno, y por eso no podemos quedarnos hablando de los mismos incentivos y la misma innovación y la misma extensión que llevamos décadas diciendo, pero que no avanzan en el cómo. Entonces, para mí, eso es una discusión pendiente. No podemos estar en un debate presidencial sin hablar de tierras, por ejemplo, y pues estas deudas históricas que además ya las reconocimos en instrumentos como el Acuerdo de Paz, que también es algo que no podemos dejar de lado si vamos a hablar de construcción de equidad y no solo construcción de paz. Vi varias personas interesadas en contestar, en ripostar, en complementar. 1, 2. Tranquilos al agua, tranquilos al agua. Pero si Jairo quería decir algo, no quería ponerme encima. No, pues estoy de acuerdo, digamos, creo que hubo un consenso alrededor de la preocupación sobre la desigualdad regional. Es como que hay más consenso entre los candidatos en esa preocupación que en la preocupación de otras dimensiones de la desigualdad. Como que esa es un poquito, quizás, volviendo al tema de cuáles chocan más con su narrativa cultural, la de la desigualdad regional de alguna manera es menos amenazante para parte de las otras historias que están contando todos los candidatos. Entonces en eso hay un consenso. Pero también estoy de acuerdo con Alison que cuando se trata de las propuestas concretas, hay algunas que a mi juicio pues son, en particular las propuestas que hizo Paloma con respecto a incentivos tributarios, un apoyo acá, un apoyo allá, pues son de nuevo, con mi comentario inicial del talante, cosas que ya hemos tratado y de nuevo en mi evaluación de la evidencia no han sido tremendamente transformadoras. Entonces creo que allí tuvieron un poco más de osadía los demás candidatos en decir qué podemos hacer para atacar esa desigualdad regional. Profesora Diana. Sí, no, muy brevemente, yo creo que otro de los temas, de acuerdo con lo que plantea Alison, que parecía generar, de la brecha urbano-rural pareció generar más consensos entre las distintas candidaturas. Un tema que vino asociado a ese es el de el centralismo y el papel del centralismo en la desigualdad y en la forma como se ha estructurado nuestro sistema económico para profundizar la desigualdad. Y yo creo que en lógica de lo que decías, hay digamos, no apuestas tan concretas, pero sí una idea muy clara de hay que romper con el centralismo. Sí. Y eso también pareciera generar un consenso entre las candidaturas que participaron, y creo que es un tema que Colombia no debe seguir aplazando. Tenemos que poner también en el centro de la conversación no solamente cuáles son las implicaciones que ha tenido el enorme centralismo en términos redistributivos, sino también cómo podemos repensarnos en el ordenamiento territorial. Eso, por supuesto, era un tema que no podía salir en este debate, entre otras cosas por la razón que tú planteabas, y era poco el tiempo para que respondieran, pero un poco pensando en una agenda de futuro, creo que sí tenemos que conectar más las discusiones entre reordenamiento territorial, descentralización y desigualdad. Llevamos rato hablando de eso, sí. Bueno, yo pienso que hablando de lo que comentaba Alison de la Colombia olvidada, hubo un tema muy importante y fue el de la titularización de las tierras. Yo creo que es algo que no, y faltó un poco más de énfasis en el tema, porque lo que vemos es que hay una cantidad de tierras donde están los campesinos, pero no tienen títulos.
Entonces uno no entiende cómo ellos están ahí, viven ahí, producen ahí y no se ha hecho esa labor. Entonces alguien habló de que habría que hacer esa titulación de tierras, que me parece que se tiene que hacer. Y otro tema importante es la salud también en esas regiones olvidadas. Entonces hay mucha inequidad. Si vemos, hablaba Murillo, creo que fue el que dijo, del paseo de la muerte. Entonces las personas que tienen una enfermedad ya compleja en estos territorios, entonces tienen que hacer muchos pasos para atender su enfermedad, y en muchos casos pues la persona se queda ahí en la lancha y hasta ahí llegó. Entonces yo creo que es importante que se atienda eso y que los candidatos también enfaticen en cómo van a solucionar o qué van a hacer para arreglar ese problema. Que no son fáciles, ¿no? No. No son complejísimos. No, es muy complejo, Me quedo pensando en lo que dijo la doctora Diana, o en lo que usted mismo acaba de mencionar, y dice, bueno, titular tierras en Colombia, ¿no? Solo desde el punto de vista legal, tantos problemas en Congreso, solo desarrollar el acuerdo de paz. Sí, pero es necesario. Claro, pero es necesario. Es necesario. Tenemos que darnos esa batalla y bueno, a ver qué proponen los candidatos. A la gente lo único que le pedimos siempre es, por favor, préstenle atención a los candidatos a ver si de verdad están diciendo lo que ustedes quieren que hagan, que es súper importante. Me falta una conclusión, y es la conclusión del profesor Jairo, porque todos han dado su conclusión más importante de ese foro. ¿Qué le llamó a usted la atención? Bueno, a mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo fue Roy Barreras, y fue sobre el coeficiente de Gini. Hablando de desigualdad, ese coeficiente es el que mide la desigualdad y se mide entre 1 y 100. Colombia siempre está entre los primeros 5 y casi entre los primeros 3 del mundo en desigualdad del ingreso. Entonces, el sistema tributario, los sistemas tributarios corrigen la desigualdad. Entonces, cuando uno mira el coeficiente de Gini antes de impuestos y después de impuestos, en los países de la OCDE, por ejemplo, si se mide de 1 a 100, baja entre 20 y 15 puntos. Ese coeficiente de la desigualdad, después de que se aplican los impuestos, baja entre 15 y 20 puntos. O sea, hace más igual la comunidad, ¿sí? En Colombia, ese coeficiente de Gini permanece igual. Entonces, si es 55, baja a 54. Máximo 53, prácticamente permanece igual. Eso lo que indica es que el sistema tributario colombiano no sirve para redistribuir el ingreso, es decir, que no funciona, ¿sí? Y eso está claro, y más adelante seguramente lo voy a tocar en otro comentario que hizo uno de los candidatos, pero eso es delicado, porque el sistema tributario debería generar esa redistribución del ingreso, y ahí vienen los problemas sociales, las protestas, por lo que existe tanta desigualdad en el país. Permítanme que les pregunte, porque las personas que están viéndonos y escuchándonos en este momento muy seguramente se hacen una pregunta, y es, varios de los temas propuestos por ustedes acá, directamente vinculados con desigualdades, tienen algo o mucho que ver con corrupción. No se hacen o se hacen mal o quedan a medias por corrupción. Y entonces aquí, ¿cómo sería la discusión o cómo sería el cruce de esas dos temáticas en un país como Colombia? Nosotros pretendiendo hablar de desigualdades, que la gente se concentre en las desigualdades, que las identifique, que reclame porque las corrijan y que los gobernantes hagan algo, pero por el lado ahí hay otro temita transversal, como se dice ahora, que es la corrupción. ¿Quién me ayuda con eso, a ver cómo hacemos para identificar conexiones y qué se puede hacer al respecto? Hay una conexión importante, yo diría una desconexión, y es que muchos justifican la corrupción para no pagar impuestos. Entonces dicen, mire, cogieron al congresista, cogieron al alcalde, ¿sí? Entonces dicen, hay muchos casos de corrupción. Entonces, ¿yo para qué pago impuestos si esa plata que estoy pagando de impuestos se la van a robar? Entonces, eso es algo pues gravísimo, ¿no? Entonces, esa publicidad que se hace de la corrupción, la gente la adopta como dice, entonces, no contribuyo. ¿Para qué contribuyo si la plata se la van a robar? Así de sencillo. Y en esas están, Alison, profesor. No, yo quería decir, el tema de la moral tributaria Sí. es súper importante, porque además el sistema de impuestos es la principal herramienta que tiene una sociedad para reducir la desigualdad. Pero en Colombia no solamente hay un discurso, una narrativa de no pagar impuestos porque la plata se la van a robar, sino que también, y esto han empezado a documentar estudios académicos más recientes, cuando una sociedad es tan desigual que buena parte no solo de los ricos, sino también de la clase media, se van del Estado porque tienen
educación privada, transporte privado, salud privado, pues hay una idea de yo para qué voy a pagar impuestos si yo no estoy recibiendo nada, y además esas personas pobres que no conozco porque no interactúo con ellas en la educación, no interactúo con ellas en la calle ni en el transporte público, se van alejando, y todo eso daña lo que se llama el contrato social. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es cómo reformulamos ese contrato social en Colombia, que nos ha dejado en un equilibrio donde aceptamos ser el top 3 de los países más desiguales, y igual que la corrupción, es que así somos de corruptos, así somos de desiguales. Pues no, así somos ahora, y eso tiene que cambiar, y esta debe ser una prioridad del siguiente gobierno. Yo no sé si sean los que se van del país o los que se quedan, pero tiene algo que ver con los negocios estos donde le preguntan a uno, ¿con factura o sin factura? Cuando uno va a comprar algo. Total. Sí. Absurdo, o sea, esa pregunta no se debería hacer. ¿Con factura o sin factura? ¿Cómo No, lo quiere? todo el mundo tiene que exigir la factura electrónica, o sea, y si no creamos esa cultura, pues el recaudo va a ser peor cada vez también. Y las empresas, los negocios no deben hacer esa pregunta, deben darle la factura electrónica. Pues a ver cuánto lo hacemos, señor. Para redoblar ese punto, en los Andes hicimos una encuesta sobre precisamente eso. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia usted utiliza la técnica de comprar sin pedir factura como una de las maneras para ahorrarse unos pesos? Y la cosa novedosa que hicimos fue que le preguntamos a la gente eso directamente, pero se sabe que cuando uno le pregunta directamente a las personas cosas sensibles, las personas dicen, no, yo por supuesto pido factura. Y de otro lado se los preguntamos con métodos indirectos en donde no se sienten avergonzados de aceptarlo. Lo llamativo en Colombia es que las dos formas de preguntar producen la misma respuesta. Es decir, no es solamente que en Colombia mucha gente evada impuestos, sino que no hay un estigma asociado a la evasión de impuestos, que nos devuelve al tema de la cultura. Y es que yo creo que una cosa que en Colombia no tenemos suficientemente claro es que, un poco por los fenómenos como los que mostraba Alison, que mucha gente se sale de la solución pública, busca una solución privada y no está comprometida tanto con la vigilancia de los bienes públicos, etcétera, es que tenemos una lógica transaccional con los impuestos, cuando la noción transaccional con los impuestos es solo nocional. Es como, yo pago impuestos y en un esquema general debo recibir algo a cambio del Estado, pero no es como cuando yo voy a comprar leche al supermercado. Cuando yo voy a comprar leche al supermercado, pago 1.000 pesos de leche y me tienen que dar 1.000 pesos de leche. Y de alguna manera los colombianos pensamos que cuando le pagamos 1.000 pesos de impuestos al Estado, el Estado me tiene que dar 1.000 pesos de beneficios. Y no. Y si usted es una persona rica en una sociedad desigual, téngalo por seguro que lo que corresponde es que le den un poquito menos de 1.000 a cambio, porque estamos cumpliendo ese rol redistributivo del Estado. Pero en Colombia no tenemos eso. Y entonces por eso me gusta mucho la respuesta de Jairo con respecto a, oigan, pero entonces la corrupción no tiene mucho que ver en esto de que los impuestos no redistribuyan. Sí, tiene que ver mucho, pero sobre todo porque nos está dando la excusa a los ciudadanos de no cumplir nuestra tarea. Y fíjese que yo lo pondría de la siguiente manera. En Colombia, evadir es evitar un robo. Voy a evadir para que no se lo roben los políticos. Cuando realmente, si lo pensamos bien, evadir es hacer un robo. Y es uno de los peores robos, porque es robarle plata a las arcas públicas que tienen como prioridad constitucional atender a la gente más necesitada. Entonces es robarle y robar los más necesitados, diría yo. Pero en Colombia tenemos la cultura de que evadir es como evitar un robo, entonces hasta lo admiramos o no hay estigma asociado con eso. Eso lo tenemos que luchar de forma drástica. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eso dicen, ¿no? Es un poco esa la lógica. Sí. No, y es la lógica del vivo, ¿no? O sea, si yo sé que en todo caso el Estado no va a cumplir, pues soy vivo cuando le hago conejo al Estado. Claro. Lo cual es lamentable. Por eso la dimensión cultural es importante. Yo solamente quiero enfatizar un punto, y es la corrupción sí salió. O sea, al menos 3 de las campañas mencionaron el tema de la corrupción como un problema importante del Estado y en algunos casos como un problema relacionado con la desigualdad. Pero es que es muy importante. O sea, no salió lo suficiente a pesar de que salió. Por las razones que ustedes decían, porque debilita la confianza en el Estado y entonces hace que el Estado pierda su capacidad redistributiva, pero también porque debilita la posibilidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de satisfacción de derechos. Tiene menos recursos para poder cumplir con esa satisfacción. Y el profe tiene algunos datos sobre en Colombia a nivel comparado, qué tanto realmente recoge en términos redistributivos, o sea, en términos de impuestos, para tener capacidad realmente redistributiva. Y creo que no la tiene. Entonces, la corrupción no solamente afecta la satisfacción de derechos, sino que promueve y profundiza la desigualdad. Por eso no es una cosa menor. O sea, y todos los gobiernos sí deben tener una agenda muy clara de reducción de la corrupción y de aumento del recaudo.
Entonces, la corrupción sí salió como tema en el debate. Pero ¿qué tan concreto fue lo que se dijo en materia de propuestas para corregirla? Más allá del discurso, porque todo candidato va a decir que está en contra de la corrupción. ¿Qué recuerdan ustedes o qué les llamó la atención como propuesta concreta en materia de lucha anticorrupción? No salió. Quiero ser benévola con las campañas, no lo preguntamos explícitamente y había poco tiempo, como tú mismo nos los recordaste, pero sí, ahí creo que falta mucha más concreción en las propuestas y en las apuestas. Sí, tal vez es no solo decir que estoy a favor o en contra de, sino ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? Tenemos tiempo para una segunda reflexión de cada uno de ustedes, pero quisiera ponerlos un poquito al paredón, como decimos los periodistas. ¿Qué candidatura ojo que no estoy preguntando por quién van a votar, eso no se debe hacer además, pero sí, ¿cuál de las candidaturas que expuso sus ideas en este debate dijo cosas o lanzó propuestas más concretas al decir de ustedes? Yo creo que ya más o menos ya contesté con mi primera observación. Me parece que las mujeres fueron más concretas en hacer propuestas específicas. Paloma y Claudia hicieron propuestas específicas de política o de cambios en la arquitectura institucional. Ahora, yo también agregaría otra dimensión y es quiénes fueron más contundentes en sus diagnósticos. Y me parece que Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo, si bien no fueron tan concretos en algunas dimensiones, tuvieron diagnósticos que fueron interesantes. Entonces, digamos, hubo un poquito fortalezas de cada quien. Y creo que la que logró combinar las dos dimensiones de mejor manera fue tal vez Claudia López. Se situó en ese punto medio donde había diagnósticos profundos, pero también propuestas concretas. Hubo otros que tuvieron diagnósticos interesantes, pero les faltó en las propuestas. Y tal vez a Paloma tuvo de positivo que fueron concretas sus propuestas, pero los diagnósticos no fueron tan de fondo. Profesor Jairo. Yo estoy de acuerdo en que los que hicieron presentaron unos aspectos más macro fueron Murillo y Roy Barreras. Y Claudia mostró soluciones macro, pero también dio soluciones específicas. Y Paloma Valencia se enfocó más en lo específico. Entonces me parece que eso fue el abordaje que se hizo. ¿Está de acuerdo, profesora Alison? Yo sí estoy de acuerdo. Creo que para la audiencia también era súper evidente. Yo quería también como resaltar que los debates precisamente, y por eso organizamos este foro, permiten escuchar a los candidatos y eso acerca al ciudadano al candidato, qué piensa, cómo entiende el país, qué está proponiendo y eso que está proponiendo, qué tan innovador, justo o preocupante es. Y quería como hilar esto con esa pregunta de dónde estuvieron los dos otros candidatos que además puntean en las encuestas porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que están proponiendo. Pues fue de extrañar que, por ejemplo, Iván Cepeda, que tiene una agenda de justicia social, pues no fuera un debate donde podía hablar sobre desigualdad como una bandera. Súper preocupante no tener ni idea qué piensa Abelardo de la Espriella sobre la desigualdad. Entonces diría eso, pues creo que además han salido un par de editoriales hablando sobre el tema, pero las redes nos han microfragmentado, la calle se ha microfragmentado y los grandes debates y espacios de encuentro eran como esas oportunidades donde se hablaba a una audiencia masiva que además venía de diferentes orillas. Entonces, pues nada, qué lástima que no podemos también acá saber qué tan concreto no están pensando los otros candidatos. Ese punto es súper importante. Profesora Diana, por favor, su respuesta a la pregunta de a quién vio como más concreto y luego entramos en esta conversación que está muy interesante. Los que no fueron y qué pasa con que no vayan. Pues mira, yo estoy de acuerdo con el análisis que hacía Leopoldo, creo que son unas buenas dimensiones. Quien tuvo el análisis y el diagnóstico más complejo, las respuestas más específicas, pero creo que hay una tercera dimensión y es quien tuvo la aproximación más transformadora. Y creo que podemos volver un poco como al principio de esta conversación y es, ahí hubo apuestas que difieren un poco entre ellas y que contrastan. Yo creo que la de Paloma es la menos transformadora en términos de desigualdad específicamente. O sea, uno puede estar o no de acuerdo con algunas políticas económicas, en general no estoy de acuerdo con ellas, pero ella fue la más tradicional en su apuesta. Nada de transformación en términos de desigualdad.
Creo que los otros candidatos hicieron énfasis distintos, con algunas aproximaciones transformadoras, no radicalmente transformadoras, pero con algunas aproximaciones transformadoras. ¿Qué trajo sobre la mesa Luis Guillermo Murillo? Luis Gilberto, perdón, el tema de la raza y el racismo. Yo creo que ahí tenemos también que tener en cuenta esa intersección, y los otros candidatos no la tocaron muy poco. Claudia un poco, pero no la tocaron tanto. El tema de mujeres y género, sí, o sea, la intersección entre desigualdad socioeconómica y género, creo que en general los otros 3 candidatos la tocaron, pero Claudia fue un poco más contundente con un tema que ahorita vamos a discutir un poco más, y es el tema de cuidado, de economía del cuidado. Y finalmente creo que Roy ahí lo que trajo fue como un poquito más de énfasis en temas de salud, tal vez por su bagaje como médico. Entonces diría, de acuerdo en que hay más concreción en las mujeres, pero hay también unas apuestas transformativas que habría que ver, y que creo que podríamos decir de esa forma. Profe, ¿qué le dice a usted cierto comportamiento como que para que hablen de género, entonces las mujeres? ¿Quién pone los temas del racismo? El afrocolombiano, el candidato afrocolombiano. Entonces sí, como que cada quien en una categoría, y como que no nos atrevemos a meternos, pues eso también dice mucho de nosotros como país, ¿no? Como que, entonces, ¿quién habla de las mujeres? Las mujeres. Los hombres no hablan de los temas. Claro. ¿Quién habla del Caribe? Un candidato del Caribe. Los demás no, como que no le entran a los temas. Elber, eso fue muy evidente. O sea, lo que tú estás diciendo es lo evidente. O sea, ¿quién habló del racismo? Pues Murillo, porque él es afro, ¿sí? ¿Quién habló de las mujeres? Pues Claudia, porque también es mujer, ¿cierto? Entonces, pero ninguno de los otros nunca tocó ese tema desde el principio. Entonces, ahí lo que vemos es que cada cual está defendiendo lo suyo, y no hay, o sea, como que no hay una mentalidad de los otros, de ver que el mundo es más amplio, y no habla de los otros que no conoce mucho. ¿Será también el miedo a entrar, claro, a un mundo porque es desconocido? Entonces, el candidato que es de Bogotá y que poco va al Chocó, pues no existe. No tendrá idea de qué es y cuál es la problemática, ¿no? O, por ejemplo, nosotros hablando de temas de feminismo, pues sí que quedamos mal constantemente, y a veces es mejor uno dice, escuche en vez de ponerse a hablar. Pero sí me queda la duda, por regiones, por ejemplo, nadie se atreve a entrarle como a la zona del otro, a las problemáticas, a las desigualdades de la zona del otro, entonces como que muy respetuoso cada quien en su pedacito, en su feudo. ¿Eso dice mucho de nosotros como candidatos? ¿O eso está bien y estoy viendo algo? Yo agregaría un bemol. Yo creo que eso ocurrió sobre todo con el tema de racismo. Sí. Creo que en género todos contestaron, solamente que Claudia López tenía la ventaja de haber contestado también un poquito desde la experiencia. Y entonces dijo, sí, yo hice esto en Bogotá, y defendió sus programas de Bogotá, y dijo, voy a hacer esto a escala nacional con tales innovaciones y tal. Entonces pudo hablar con una cierta mayor propiedad, pero todos contestaron la pregunta de género con propuestas específicas y con una preocupación que parecía sincera, y esa sería de pronto otra dimensión en la cual, no al nivel, pero similar a la regional, todos estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo. En cambio, en el tema de racismo sí creo que el único que lo trajo fue Murillo. Nadie más habló de esas otras dimensiones de la desigualdad con otras características, y creo que ahí sí fue como su nicho. Y me hizo acordar, yo llevo 30 y pico de años de periodista, y mi primer viaje en periodismo fue a Quibdó, y fue porque iban a presentar el proyecto para el acueducto de Quibdó en 1992, y miren en las que andamos, ustedes diciéndonos que hay desigualdades, que las regiones están olvidadas, Murillo quejándose. A veces como que uno dice, sí pasan cosas y sí deberíamos hablar más del asunto, pero se nos está yendo un tema, y es el que propuso la profesora Alison. ¿Y los que no fueron qué? ¿Qué pensarán los que no fueron? ¿Está bien que no vayan a los debates? ¿A ustedes qué reflexión les merece el hecho de que los que están de punta en las encuestas o están encabezando las encuestas pues hayan decidido que sí le jalan, porque hay que decirlo, a conversaciones individuales, a entrevistas individuales, pero que no se meten en escenarios en los cuales les toque de pronto polemizar, o que alguien les contradiga o les contrapregunte? Pues yo creo que ahí queda evidenciado que las personas en muchas ocasiones no votan por lo que propone cada candidato, porque no lo conocemos. O sea, no van a los debates, no sabemos qué piensan, cómo controvierten a los demás, y la gente no se entera. Entonces uno dice, oiga, ¿y la gente por qué vota por ese candidato si no sabe qué está proponiendo o no lo hace de manera abierta? Entonces yo creo que
que no está bien. Yo pienso que todos los candidatos deberían participar en estos debates para que la gente conozca qué es lo que propone y con base en lo que propone se vote. Es que uno debe votar es por las propuestas que hagan las personas. Yo ahí agregaría, primero, yo sé que hubo bastante desilusión porque no estaban los dos punteros. Pero a quienes se desilusionaron, lamento informarles que lo intentamos por todos los medios. Entre otras cosas, cambiamos el formato para que no hubiese esta idea de debate y confrontación, sino más bien de exponemos nuestras ideas, por eso lo convertimos en un foro y dimos todas las garantías para que pudieran asistir. Incluso que mandaran videos donde no los pudieran tergiversar. Claro. Sí. Y garantizamos no haber ataques, o sea, esto va a ser una cosa para realmente debatir ideas, para que la gente se entere de qué es lo que ustedes están pensando sobre desigualdad. Aún así, no logramos la participación de los dos candidatos punteros. Yo obviamente prefiero que hagan entrevistas individuales a que no participen y se queden haciendo campañas solo en redes sociales, porque es que ya hace 4 años nos dimos cuenta que las redes sociales en este momento son tan poderosas en política que pueden poner un presidente incluso sin debatir propuestas y sin debatir ideas. Entonces yo prefiero que hagan entrevistas individuales, pero creo que es insuficiente. Yo creo que para que la gente realmente se entere y pueda hacer contrastes, es que el tema de los contrastes me parece que es muy importante y que salió de este foro, para que puedan ver contrastes entre las apuestas, porque en el papel todo parece maravilloso a veces, ¿no? Sí. Sí es importante que participen en este tipo de ejercicios. Y si lo que se necesita es más garantías, bueno, tengamos una discusión sobre cuáles son esas garantías, pero no dejemos el debate para... o sea, no hagamos imposible el debate porque creo que ahí sufre la democracia y sufre la posibilidad de que haya voto informado. Y una aclaración y un elemento adicional. La aclaración es que creo que lo grave no es que no hayan ido a nuestro debate, sino que no está yendo a ningún hasta el sol debate. de hoy. A ninguno. No. Entonces, pues, digamos, si no pueden ir a nuestro debate o a un debate particular, se entiende, son agendas complicadas, etcétera. Nuestro foro. El problema es que no están yendo a ningún debate, ni siquiera a un foro con este formato académico como el que nosotros armamos. Y es una lástima, y más teniendo temas que supuestamente son bandera de algunos de los candidatos y no estuvieron presentes. Y yo agregaría los elementos que ustedes dijeron. Claro, por supuesto que ante esta preocupación algunos de ellos podrían decir, no, pero mis propuestas son conocidas, las he expuesto con suficiencia, pero no quiero ir a someterme a la descalificación, etcétera, etcétera. Pero precisamente es un problema que perdamos como sociedad la capacidad de confrontar de forma respetuosa y contrastando ideas distintas en un mismo espacio. No puede ser simplemente que yo expongo mis ideas por acá, usted expone sus ideas por allá, pero no nos podemos encontrar, entre otras porque muchos de estos políticos van a seguir en la arena, no importa quién va a ser presidente, y van a tener que dialogar sobre sus puntos de vista distintos. Entonces eso me parece preocupante. Ahora estoy de acuerdo con Diana que ahorita estamos un poquito mejor, por lo menos en este camino a primera vuelta, en el sentido de que los candidatos han dado entrevistas, han contestado preguntas sobre sus propuestas y no están yendo, al menos la mayoría de ellos, a los programas solamente a hacer cabecitas y bailar, sino que también están hablando de propuestas, ¿no? Y eso por lo menos es un mundo un poco mejor que circunstancias que hemos tenido en otras contiendas electorales. Dígame, me demoré, pero le entendí, ¿sí? ¿Algo más sobre el tema? No, ya los dejamos ahí a los que no fueron. Esperamos que vayan a los otros debates, por favor. De verdad que es importante. Y en términos de democracia, ¿saben qué dijo Luis Gilberto Murillo que me pareció interesante? Decía, claro, estamos hablando otra vez de que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Entonces hay 2 candidatos que son congresistas, tienen el Congreso y pueden ahí hacer sus debates entre ellos. ¿Y los otros? Y los debates en el Congreso pues son transmitidos por televisión. Claro. Ustedes saben la difusión que tiene, la resonancia que tiene un debate en el Congreso. Solo 2, que curiosamente son 2 de los que están en la punta. Pues muy bien, esas son las reflexiones. Tenemos un espacio todavía para que nos recuerden una conclusión, ya puede ser si se quiere final, de este ejercicio que hicimos las 6 entidades aliadas. Profesora Alison, por favor, no me deje que se me olvide ni una. Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Justicia, Reimaginemos, Oxfam Colombia y El Espectador. Se reunieron para hacer este ejercicio, el ejercicio del debate, del foro en la Universidad de los Andes y también este que están viendo ustedes. Y podemos seguir trabajando porque, por supuesto, nos encantan los temas y esta alianza está muy buena. Está muy interesante. Entonces, conclusión, ya, ahora sí, para irnos, ustedes ya nos dieron cada uno la principal, pero tenemos espacio para una segunda de parte de cada uno en un minutito. Profesor Jairo. Bueno, a mí hubo un tema que me pareció muy bien planteado y fue en la parte tributaria.
Es que lo tributario es muy importante, como decía Allinson, porque los países vivimos de los impuestos. O sea, un país tiene que recaudar y de eso vive el país. Si no se recaudan impuestos, pues hay que recortar todos los programas de educación, de salud, de vías, de todo, ¿sí? Entonces, el que lo tocó fue Murillo y habló de revisar el gasto tributario. O sea, esas gabelas que hay 294 gabelas en el Código Tributario nuestro. Y se han dado sin ningún estudio. O sea, no ha habido un estudio que mida el beneficio-costo de cada uno de ellos. Esas exenciones, esos descuentos tributarios, no se ha hecho. Y eso se debe limitar en el tiempo. Los beneficios tributarios en el mundo, en los países desarrollados, en la OCDE, en la Unión Europea, se estudian antes y se dice, bueno, este sí vale la pena y lo otorgamos por un tiempo. Aquí en Colombia nunca se ha hecho eso. Entonces, ¿cómo se otorgan esos beneficios? Entonces, un grupo económico o alguien le dice, oiga, yo le financio su campaña, usted va al Congreso, pero necesito que me ayude a sacar esta ley que me beneficie a mí. Y eso está pasando. Entonces, eso suma 130 billones de pesos, esos beneficios tributarios. Si nosotros solucionamos parte de ese beneficio, de esos gastos tributarios y hacemos ese análisis beneficio-costo, pues no hay necesidad de hacer nada más, ¿sí? Y habló también de la evasión tributaria, de combatir la evasión tributaria, eliminar la evasión tributaria. Suman 100 billones al año, ¿sí? Y aquí no se castiga adecuadamente. En Colombia es uno de los pocos países que usted evade impuestos y no le pasa nada. Paga la multa y sigue sin problema. En los otros países lo meten a la cárcel porque es un delito grave. Quitarle recursos a través de la evasión de impuestos al Estado es más grave que ir a atracar a una persona en la calle. O sea, me refiero a la consecuencia macro para la sociedad. Entonces, aquí en Colombia son muy laxos. Entonces, ese punto me pareció muy interesante y hay que profundizar en eso. La evasión, dice usted, son 100 billones al año. 100 billones. Y los beneficios tributarios, una tributaria son 20, 15 billones. ¿Y cómo le parece? Los líos que nos ahorraríamos. Profesora Allinson. Bueno, qué bueno que el profe Jairo habló de las exenciones tributarias, las gabelas, los regalos. Esto es un ejemplo concreto de lo que hablábamos al inicio de los privilegios extremos y por qué cuando estamos hablando de un debate de desigualdad tenemos que hablar no solamente del dar más oportunidades a los que no tienen, sino quitar algunos regalos extremos e injustos que hay. Entonces sí me pareció súper acertado que Luis Gilberto haya hablado de las exenciones. Otra cosa que me pareció preocupante en términos tributarios es que, reconociendo además la situación fiscal en la que estamos, endeudadísimos, entre otras, claro, pagando a países muy ricos, intereses, etcétera, muy altos. Hablemos de reducir impuestos y reducir impuestos a los más ricos. La candidata Paloma habló de quitar el impuesto al patrimonio, que ahorita el profe Leopoldo nos puede contar, tiene sus problemas, ¿de acuerdo? Pero la solución no es quitarla sin tener una claridad de entonces cómo vas a llegar a las personas que tienen más capacidad de pagar para que paguen, porque así tiene que ser un sistema tributario, no solamente simple, sino lo más importante, justo. De todas maneras dirán ellos que no parece muy popular salir a decir que uno sube los impuestos o que los mantiene, ¿no? Recuerda uno a Mocus que fue en una alcaldía, dijo, yo le subo los impuestos. Y ganó, ¿no? Y ganó. Sí. Y ganó, y ganó. Vea, qué curioso. Y le dieron más. Sí, y le dieron más, y la gente pagaba el aporte voluntario. Sí. Sí. Que todavía no sé es que si volviendo todavía a la se cultura, paga. fíjese que lo que Mocus fue, dijo las dos cosas. Dijo, yo le voy a pedir a usted que cumpla su parte y yo voy a cumplir mi parte. Que eso es un poco novedoso, el decirle, ciudadano, a usted lo va a poner a cumplir su parte, ¿no? Digamos, nos estaba diciendo, no puedo aplicar la lógica de evadir es evitar un robo. No, usted tiene que poner lo suyo, todos ponen, y yo me porto bien como gobierno también. Entonces, hay maneras de presentarle a la ciudadanía una idea de que hay que pagar impuestos y sin embargo no perder la popularidad, pero por supuesto Mocus era un candidato muy particular, con un carisma muy particular y no todos se atreven a decir eso y mucho menos algunos simplemente pues no están de acuerdo con hacerlo y creen que este tipo de beneficios de hecho tienen retornos que yo estoy de acuerdo con Jairo, pues no tenemos mucha evidencia que han funcionado bien porque no se han planeado bien. Han sido más bien la manifestación política de esa lógica de la privatización de lo público, en donde yo te apoyo tal iniciativa parlamentaria, pero si me das este beneficio, claro, ¿cierto? O si me das esta gabela. O yo te apoyo con esto, pero si tal otra cosa. O yo estoy dispuesto a pagar esa sobretasa, pero lo que recaudas es para mí. Que termina siendo parte de la razón por la cual nuestro sistema tributario funciona tan mal. ¿Y su conclusión, profesor Leopoldo?
No, pues hemos dicho muchísimas. Yo simplemente agregaría una cosa más. Invitaría a las personas que no han visto el debate que vayan y lo vean. Buen punto. Y que las últimas preguntas que hicimos, que eran esas tajantes, que toca irse por una cosa o la otra, sí o no, tuvieron dos papeles muy interesantes. El primero, demostraron para quiénes es más central la preocupación por la desigualdad que otros, porque estas eran preguntas en donde decir sí era un compromiso más decidido con lucha contra la desigualdad y decir no, no tanto, y ahí se van a ver las proporciones de sí y no, se van a ver las diferencias entre quién le daba más importancia a esta lucha contra la desigualdad en su plataforma y quién le daba menos. Pero la segunda que me pareció muy interesante es que hicimos una pregunta que tenía su complejidad, pero igual fue muy reveladora. Les preguntamos a los candidatos si ellos a final de este año, siendo presidentes, se encuentran en una situación fiscal delicada como la que tenemos ahora, déficit fiscal elevado, deuda elevada, una situación del mercado laboral compleja como la que tenemos ahora, más del 50% de la población colombiana está en la informalidad, una situación de crecimiento de la productividad como el que hemos tenido últimamente, muy limitada, productividad laboral creciendo al 1% anual, si acaso, y les preguntamos en circunstancias como esas y con una inflación del 6%, ¿usted aumentaría el salario mínimo el doble de la inflación? Y todos los candidatos, con excepto de Paloma Valencia, dijeron que sí. Más allá de que creamos que esto es buena o mala política, esto sin duda es una ruptura de un consenso histórico en Colombia. Hace 10 años, decir que uno va a subir el salario mínimo de un año para otro al doble de la inflación hubiera ido en contra de un consenso de prudencia en el manejo macroeconómico que creo que se ha roto, en algunos casos de pronto para bien, pero en otros casos quizá para mal, por las decisiones muy osadas que ha tomado este gobierno, al punto que después de que alguien subió el salario mínimo 5 veces, 4 veces la inflación, pues decir que uno lo va a subir solamente unos punticos más de la inflación es muy políticamente impopular. Entonces creo que eso es interesante, que el gobierno de Petro ha movido algunos consensos y ha roto algunos consensos que habrá que ver en las políticas públicas que implementen, pero al menos en el discurso se vuelve difícil defender unas cosas que antes era estándar defender. Perfecto, muchas gracias. Y Diana, directora de Justicia, los últimos serán los primeros. Bueno, muchas gracias. Dos reflexiones. La primera, un tema muy importante que me alegra que nos haya quedado por fuera de este foro, es el de el cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una pregunta, la pregunta 5, para poder ver cómo veían las relaciones entre desigualdad socioeconómica y desigualdades de género. Y algunos respondieron con cosas generales, importantes pero generales, como promover la participación política de las mujeres, la paridad de las mujeres, y eso es importante. Pero logramos que también hablaran de cuidado y de la importancia de que Colombia transite hacia un sistema nacional de cuidado. Claro, Bogotá tuvo durante el gobierno de Claudia justamente todos estos avances sobre las manzanas de cuidado que ahora se están desmontando lastimosamente, pero sí necesitamos, para poder avanzar en igualdad efectiva para las mujeres, incluso en términos socioeconómicos, que podamos fortalecer ese sistema nacional de cuidado que hoy está en riesgo porque ya no vamos a tener el Ministerio de la Igualdad. Ese debate podemos tenerlo en otro momento, pero el punto es si hay un riesgo de que no se concrete los avances que se han dado en materia de Sistema Nacional de Cuidado. Y eso creo es importante para el futuro de la agenda en materia de desigualdad. Y segundo elemento, y con esto cierro, a mí me alegra mucho que hayamos tenido un debate sobre desigualdad porque nos permite poner en el centro de la conversación este tema. Pero yo lo que esperaría es que realmente como ciudadanos y ciudadanas empecemos a analizar también los planes de gobierno de las distintas candidaturas, teniendo en consideración cómo están pensando la desigualdad, teniendo en consideración si la incluyen o no, si tienen medidas concretas, cuál es la conveniencia de esas medidas concretas, pero también qué tan transformadoras son esas medidas. Porque repetir las mismas fórmulas que hasta el momento nos mantienen como el país más desigual del mundo, no creo que sea conveniente. Y sí es importante que como ciudadanía exijamos que la desigualdad sea un tema central dentro de la campaña y exijamos también que haya políticas concretas que den cuenta de la complejidad del fenómeno de desigualdad en Colombia y de lo profundo que es las profundas implicaciones que tiene el hecho de que se mantenga y se perpetúe la desigualdad. Ya nos puso tarea a todos la profesora Diana. Déjenme hacer como con los candidatos, por favor. Levanten la mano quienes son profesores acá en esta mesa, quienes son profesores universitarios. Actualmente no. Ahorita no. ¿Profesores de la Universidad Nacional? ¿Profesores de la Universidad de los Andes? El Salato.
Sí, porque ella también dictó. Ella también dictó, pero no quiere levantarla. Muy bien, ahí ustedes tienen, vea, qué oportunidad tan bonita que tenían los candidatos y que tenemos los colombianos, las colombianas, para escuchar las reflexiones de un equipo académico tan preparado y sobre todo, de verdad, quiero agradecerles por estar tan interesados en compartir ese ejercicio que ustedes hacen desde la academia, llevarlo a nuevos escenarios de encuentro, en esta ocasión con un medio de comunicación como El Espectador, y poner a hablar a las candidaturas presidenciales sobre el tema. Ojalá que reciban el mensaje y ojalá que le hagan. Despidámonos con un comentario de uno, ya que dijeron que son profesores, de uno de sus alumnos, el comentario más llamativo sobre el debate, o no, o si el comentario fue que no vieron el foro, por ejemplo, de candidatos. ¿Qué les dijeron sus alumnos sobre este ejercicio? 1, 2. Yo quiero hacer un comentario, y no de los alumnos, sino un ejemplo chiquito para ilustrar. A ver. Lo de las gabelas. Ese ejemplo de todas las gabelas que hay. Los magistrados de las altas cortes se ganan entre 50 y 55 millones al mes. La mitad de su salario no paga impuestos, son gastos de representación. ¿Por qué? Porque existe esa gabela, o sea, ¿por qué se justifica? Ese es un ejemplo de los 294 beneficios tributarios que hay. Yo no tengo nada en contra de los magistrados, pero pueden aportar como todos los demás. Oiga, próximo encuentro podemos hablar sobre los 294 beneficios. Imagínense ustedes. Muchas gracias a ustedes de verdad, profesores, profesoras, gracias por acompañarnos, gracias por la iniciativa y a las instituciones que ustedes representan. Vamos a recordar nuevamente: Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Reimaginemos, De Justicia, Oxfam Colombia y El Espectador. Muchas gracias por participar en este ejercicio de conversación con los candidatos y las candidatas presidenciales, que esperamos sea de utilidad para las audiencias. Si les gustó esta conversación, por favor, no se abstengan, compártanla con sus amigos, sus amigas, y sigamos alimentando el diálogo para que aprendamos y para que entendamos más los temas. Gracias a ustedes, volveremos a vernos en breve con nuevos temas y personajes de interés en El Espectador.